Hola, bueno, en este video vamos a ver algo muy interesante. Mi nombre es Brian Guayotuma, hago videotutoriales si es primera vez que ves este video y si te gusta este contenido no olvides de suscribirte. En este video vamos a hablar de 4 adornos para tocar el huayno correctamente. Ojo, lo que les voy a enseñar va a ser de acuerdo a lo que yo he aprendido en el tiempo. Bueno, espero que este video les pueda ayudar, les pueda servir. Ahí vamos con nuestro teclado. Para este video voy a utilizar, como pueden ver en pantalla, el Core M50, un tutorial clásico en nuestro canal. Lo que me gusta de este teclado es que puedes hacer muchas creaciones, combinaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ya hablé de un video con respecto a la forma de tocar el huayno, el estilo, todo eso pueden buscarlo en el canal, pero ahora vamos a hablar específicamente de 4 adornos que yo sé que les puede ayudar y servir mucho. ¿A qué me refiero con adornos? Lo primero, un huayno sin adorno sonaría más o menos así, con sonido de acordeón. El mismo huayno, voy a repetirlo, pero ahora con adornos, sonaría así. Bueno, creo que ya tenemos claro a qué nos referimos cuando hablamos de adornos. Antes de continuar, tengo que decirles que luego de que ustedes con el tiempo, viendo también este video, aprendan a hacer estos adornos, no se olviden de tocarlos sin adornos. Existen algunos huaynos que se tocan sin adornos. Y si nos acostumbramos ya también a hacer muchos adornos, puede haber ahí una confusión y podría no sonar como debe un tema musical que nosotros queremos. Ahora sí, comencemos con los adornos. Primer adorno. Si yo voy a hacer lo siguiente, o sea, estas dos notas, voy a agregarle el primer adorno, que sería hacer un recorrido de nota a otra nota. ¿A qué me refiero? Si toco utilizando dos teclas, o sea, dos notas, podría recorrer en el inicio de aquí a aquí. ¿Se dan cuenta? Si mi huayno también es solo una tecla, para llegar a sol puedo empezar desde aquí o desde más antes. Entonces el primer adorno es hacer un recorrido, una sucesión de notas. Cada tecla, ojo, es una nota. Por ejemplo, otro huayno utilizando el primer adorno, si es este por ejemplo. Profesorita, y se toca con una tecla. ¿Cómo podría hacerlo? Yo lo haría desde aquí. Hago un recorrido y al final toco los dos. O si no, uno. ¿Vieron? Pero también podría surgir la pregunta de qué nota a nota. ¿Cómo sé qué nota puedo recorrer? Porque si hago lo siguiente, podría sonar un poco extraño. Guíense siempre de las escalas. Pero si avanzan por otro lugar que no sea las escalas, en este caso la escala de do, todas las teclas blancas, pero yo avanzo por las teclas negras, tampoco pasa nada. Entonces tenemos el primer adorno. Para ir a una nota, hacer un recorrido. También puedo hacerlo como si fuera el acorde de do, pero invertido, por ejemplo. Con el tiempo practicando, estoy seguro que van a dominarlo. Segundo adorno.
El segundo adorno es hacerlo al revés. Si por ejemplo tocaba el guayno profesorita así, ya no voy a hacerlo así, sino voy a hacerlo del otro lado. ¿Vieron? Repito. O sea, ya no voy a ascender, ahora voy a descender. Segundo adorno, descender las notas para llegar a una nota. También puedo hacerlo igual que el acorde. Digamos, extendo esta parte, puedo descender así. Quiero aclararles también en esta parte del video que con el tiempo practicando van a agarrarle el estilo que no se consigue en un solo video. Por ejemplo, cuando yo bajo, me quedé con dos notas, no me quedé así. Sino, o si no, simplemente todo. También aquí toco más rápido que aquí. Eso se aprende practicando, practicando, practicando. El tercer adorno es hacer lo siguiente. Esto yo lo vi de un acordeonista y es bueno. Por ejemplo, en este mismo ejemplo, valga la redundancia, de este tema profesorita, este guayno, tocando dos notas. Voy a hacer lo siguiente. Voy a recorrer una nota anterior. Que mejor si son de las teclas negras a las teclas blancas. Porque voy a hacer lo siguiente, miren. Sin dejar de pulsar mi teclado avanzo. ¿Qué pasa en el guayno? Miren. Otra vez. Si hago más rápido. Pero con el tiempo ya lo pueden variar. O pueden unirlo con el primer adorno de hacer el recorrido y luego bajar. ¿Vieron? Ahora, si no está en sostenido, pueden hacerlo así. Pero es un poco complicado. Sería tocándolo más suave. Pero si es sostenido, qué fácil. En este caso, por ejemplo, bajo de aquí a aquí, pero este se queda en el mismo lugar. Entonces, tercer adorno, bajar sin soltar y sin levantar el dedo que está tocando. Cuarto adorno, que es el último de este video. El cuarto tiene que ver con un término ya más musical. A ver si se dan cuenta qué hago aquí. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de tocar, pero el pulgar pulsaba do todo el tiempo. Y jamás dejé de tocarlo en esta primera parte. Y aquí hice adornos, obviamente. Entonces, ¿qué significa? Incluso cuando subí, no levantaba la nota de do. Prácticamente como si estaría tocando de manera continua. Bueno, entonces lo que hacemos en esta parte, el cuarto adorno, enseñándoles en términos prácticos, no en términos musicales, porque nuestros tutoriales son más prácticos, así en términos empíricos y prácticos, es que tocamos de manera continua sin soltar las otras notas. Nos quedamos en una nota y el resto sigue tocando. En este caso el pulgar se quedó en una nota. Casi siempre es el pulgar quien se queda. Por ejemplo, en este guayno. Me quedé aquí. Vieron que mantuve sol. Pero qué nota siempre se va a quedar. Por eso es bueno conocer los acordes. En esta parte, cuando hago lo siguiente,
El acorde es do, entonces me quedo en do. Luego si pasa, cuando estoy en sol, la nota donde se queda sería sol. Si escribiríamos en partitura, dirían ligaduras. O sea, mientras estoy pulsando otras notas, este sigue tocándose. El do está avanzando adelante mientras se siguen haciendo otras notas. Bueno, chicos, ese es el cuarto adorno. Ligaduras o mantener de manera continua. Vamos a hablarlo como prolongación. La nota do dura mucho tiempo mientras el resto está haciendo los demás piques. Si aplicamos estos 4 adornos, ya va a sonar como guayno. Aquí apliqué bastante. Bueno, espero que este video les haya ayudado. Si es así, no olviden de darle like. Voy a tocar un guayno al final. Gracias por ver este video. Saludos. Si te ha gustado este video, no olvides de darle like, suscribirte. Saludos y que tengan un buen día. Bye bye.